Ken Follett es un escritor británico conocido por sus novelas de suspenso histórico. Nació el 5 de junio de 1949 en Cardiff, Gales. Follett ha escrito numerosos bestsellers internacionales, entre los que se incluyen Los pilares de la tierra, Un mundo sin fin y La caída de los gigantes. Follett comenzó su carrera como periodista y posteriormente se adentró en la escritura de ficción. Su estilo característico combina una detallada investigación histórica con una trama emocionante y personajes memorables. Sus novelas a menudo se desarrollan en contextos históricos importantes, como la Edad Media, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Umbral de la Eternidad es el tercer libro de la trilogía The Century, del aclamado autor Ken Follett. En esta obra somos testigos de los turbulentos y cambiantes años 60, en los que la lucha por los derechos civiles, la Guerra Fría y la carrera espacial marcaron el mundo. En esta historia, los personajes de las generaciones anteriores, como las familias americana, inglesa, alemana y rusa, se encuentran en una encrucijada, lidiando con sus propias luchas personales, mientras se enfrentan a un mundo cada vez más complejo y peligroso. Con una prosa hábil y una narrativa apasionante, Ken Follett nos lleva en un emocionante viaje a través de las páginas del Umbral de la Eternidad, una obra maestra de la ficción histórica. Capítulo Flor. En este capítulo, nosotros seguimos a los personajes a través de momentos clave de la historia, desde la campaña electoral de Richard Nixon hasta los primeros vuelos espaciales tripulados de la NASA. A continuación, hablaremos de algunos sucesos del capítulo La Flor. Wally se tiraba a Babe, cosa que destruyera el grupo. Babe tiene una ruptura con Dave. Jasper Murray, Herb Wood, Danny Medina, Morty, Dave Williams. Grabó su propio show. Se llamaba Dave Williams and Friends. Había perdido a Carole. Era el inicio de su carrera en solitario y tenía que salir bien. George, Jane Maker, Richard Nixon, Johnson, defensores de la guerra. Bobby Kennedy había anunciado una candidatura. Evie era actriz. Charlie era un hombre de corta estatura, maneras agresivas y voz chillona. Charlie Lacon era listo, pero a Dave no le caía bien. En realidad, ni a Dave ni a nadie. Era un fanfarrón, de mal carácter, y las contadas ocasiones que intentaba parecer amable, lo hacía de manera tan obsequiosa que incluso era peor. La pieza original era de un dúo, compuesto por dos hermanos, Inés y Charlie Fox, y nadie pensó que hubiera nada incestuosos en la canción. Wharton parecía el típico empresario conservador de pelo corto y ropa aburrida. Martin Luther King fue una leyenda de los derechos civiles. Wharton, su mujer se llama Susana y sus hijos son Caroline y Edward. El día en el que el divorcio de Dipka fue definitivo, hubo una reunión de los principales asistentes del Kremlin para tratar la crisis de Checoslovaquia. Dipka se sentía animado. Ansiaba casarse con Natalia y uno de los grandes obstáculos había desaparecido ya. El nuevo líder de Praga, Alexander Dubček, había resultado ser un reformista con el que se identificaba. Por primera vez desde que trataba en el Kremlin, el satélite soviético había declarado que su versión del comunismo podría no ser exactamente la misma que la del modelo de la URSS. Dipka llevaba un año sin vivir con Nina y el pequeño Grigor. Tenía un apartamento modesto donde él y Natalia disfrutaban de ciertas intimidades. El presidente soviético Alexei Kosygin lideraba a los optimistas que confiaban en que los checos acabarían encontrando una vía para salir de la ciénaga de ineficacia y derroche que constituía la típica economía comunista. El verdadero líder, Leonid Brezhnev, nadaba entre dos aguas, como solía hacer, esperando a que se alcanzara un consenso
Rebecca tenía la tentación de serle infiel a Bernard, pero no podía mentirle, de manera que en un arranque de mala conciencia se lo contó todo. Ella amaba a Bernard, pero siempre pensaba en Klaus. Klaus era un hombre atractivo, inteligente, amable y encantador. Maud tiene una hija, Carla. Los padres de Wally eran Werner y Carla, un hombre apuesto y una mujer normal, con facciones muy marcadas. Su hermana, Lily, tenía 19 años y era muy atractiva. No se parecía en nada a Willy. Dave sentía curiosidad por conocer a Caroline, que tenía el pelo largo y claro con la raya en medio. Con ella estaba Alice, que había inspirado la canción de Wally, una tímida niña de 4 años con un lazo negro en el pelo en señal de luto. El marido de Caroline, Odo, era un poco mayor, debía de tener unos 30 años. Llevaba el pelo largo a la moda, pero también lucía un alzacuellos. George estaba destrozado por el asesinato del líder negro. El Dr. King había sido la brillante esperanza de los negros estadounidenses y de pronto había desaparecido, asesinado por un racista blanco con un rifle de caza. El presidente Kennedy había dado esperanza a los negros y él también había sido asesinado por un hombre blanco con un arma.